Bueno, los últimos dos detalles que vamos a ver de esta ofrenda sacrificial, el holocausto, es que debía ser quemada por completo. Dice, hará arder todo sobre el altar. Y aunque esta frase parezca, ¿no es cierto?, ya la culminación de algo muy detallado, también nos entrega mucha riqueza. El hecho de que tenía que arder, el hecho de que tenía que ser completa, es decir, toda, y el hecho de que tenía que ser sobre el altar. Ya no en cualquier parte. Había un lugar especial donde Dios, ¿verdad?, determinó y mostró para que su pueblo pudiese acercarse a Él. Hoy en día nosotros somos ese santuario, somos el sacerdocio y somos el sacrificio vivo. Pero también, ¿no es cierto?, Dios a través de su palabra nos entrega principios para aplicarlo a nuestras vidas. Cuando nosotros aplicamos esos principios, le honramos, le glorificamos. Y muchos de estos principios tienen que ver con nuestra obediencia. No solo con nuestros sentimientos y nuestra emoción, sino con una obediencia pronta, ¿verdad?, y diligente a su voluntad. Hará arder todo sobre el altar. Todo debía ofrecerse a Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos debía ser rendido al Señor, pero debía ser quemado. El fuego en la Escritura siempre representa el juicio escudriñador de parte del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros disponemos nuestro corazón al Señor, Dios es fuego consumidor y Él prueba nuestros corazones. Vamos a ver más adelante, cuando veamos la ofrenda vegetal, cómo eso se relaciona más específicamente con nuestras obras. Sin embargo, quiero que nos adelantemos un poquito y veamos cómo el fuego en la Escritura es un elemento purificador y escudriñador. Es decir, escudriña, ¿no es cierto?, revela más bien la calidad de nuestra vida al Señor y a la vez también nos santifica, nos purifica y nos enriquece. De la misma manera, ¿verdad?, que se purifica el oro, así de la misma manera también nuestra fe es purificada con el fuego. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 3, por favor, y vamos a leer del versículo 10 en adelante para hablar acerca justamente de cómo el fuego nos santifica y nos purifica. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 en adelante. Hasta el 15 vamos a leer. Ya dice, lo tienen ahí, vamos a esperar solo unos segundos para poder verlo. 1 Corintios 3, del 10 en adelante. Vamos a esperar que todos lleguen ahí. Dice así: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento inicial es Cristo, en la roca, ¿verdad?, fundamental. Sobre Cristo edificamos nuestra vida. Aquí no estamos hablando de la salvación, sino del fruto de nuestra salvación. Luego añade, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento, dice, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, recuerda, tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, con nuestro desarrollo espiritual, con nuestra vida transformada, con nuestra vida, ¿no es cierto?, en Cristo. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno, ¿qué dice?, será manifiesta. Aquí está hablando de un evento que llamamos el tribunal de Cristo, que después que el Señor nos venga a buscar para llevarnos a su presencia, antes, ¿verdad?, que se desarrolle acá el misterio de la iniquidad, es decir, la tribulación, nosotros vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar con el Señor. Pero el Señor nos va a llevar a su presencia y, como dice acá, nos va a presentar ante su presencia. Y la sola presencia del Señor, y en este momento, vamos a ser escudriñados. Nuevamente dice, la obra de cada uno
se hará manifiesta. ¿Por qué? Porque el día la declarará. Ahí es una referencia a Cristo, el lucero de la mañana, ¿verdad? Cuando Él resplandezca en su gloria y estemos en su presencia. Dice, pues por el fuego será revelada. La presencia del Señor, sus ojos escudriñadores, van a evaluar si nuestras vidas, nuestro servicio, nuestros sacrificios y aún nuestras ofrendas al Señor van a ser de olor grato a Jehová. Van a agradar a Dios conforme a su voluntad. Dice, pues por el fuego, dice, será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno, dice, me equivoqué, versículo 14, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? No está hablando aquí de la salvación, está hablando de la vida en Cristo. Y está hablando específicamente de la calidad de las obras, del servicio, de nuestra vida que hemos rendido al Señor. Eso lo vemos en el versículo 12. Si alguno sobre este fundamento edificare oro, plata, piedras preciosas, que son elementos perdurables, ¿verdad? Pero añade también madera, heno, hojarasca, que son elementos perecederos, frágiles, ¿verdad? Al ser expuestos al fuego, por supuesto, los elementos perecederos, oro, plata, piedras preciosas, se van a mantener. Pero los elementos, ¿verdad?, perecederos, ¿qué va a pasar? Se van a quemar, van a desaparecer. Madera, heno, hojarasca. ¿Con qué calidad estamos viviendo nuestra vida cristiana? Porque muchos creyentes hoy en día, por no entender esto, viven vidas cristianas pusilánimes, viven vidas cristianas perezosas, vidas cristianas carnales o mundanas que no agradan al Señor, que no honran a Dios. Y probablemente cuando estemos en la presencia del Señor y el Señor evalúe nuestra vida, la calidad de nuestra vida cristiana, vamos a sufrir pérdidas. De aquellas cosas que pensábamos tal vez, o que quisiéramos tal vez que honraran a Dios, finalmente van a quedar desestimadas, van a quedar, ¿verdad?, completamente eliminadas. Es más, dice el versículo 15, si bien el mismo será salvo, claramente lo aclara para que entendamos que no tiene que ver con nuestra salvación, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ya recordamos cuando hace varios meses atrás, ¿verdad?, ya más de un año, hubo un tremendo incendio acá en la zona y con tristeza y con pesar, ¿verdad?, vimos cómo muchos hogares, muchas casas se quemaron y no quedó nada, solo, ¿verdad?, olor a humo y destrucción. Así muchos creyentes van a llegar al cielo, pero como se dice más coloquialmente, en la quemada, es decir, sin nada que ofrecerle en alabanza, honra y gloria a nuestro Señor. Va a ser glorioso encuentro, pero triste consecuencia de no haber vivido una vida consagrada a Dios. Aquí en este mundo podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a otros a nuestro alrededor y parecer creyentes muy comprometidos, creyentes muy fieles, creyentes muy conocedores de la Escritura. Pero Dios conoce nuestros corazones. Y algún día, cuando estemos en su presencia, esto va a ser revelado de manera clara y de manera evidente. Mira qué importante es entender esto. Para que el temor de Jehová, como dice la Escritura, refiriéndose al tribunal de Cristo, en el libro de los Romanos se refiere así Pablo, al tribunal de Cristo, el temor del Señor ya crezca en nuestros corazones. Es decir, tengamos un respeto, tengamos, ¿verdad?, una actitud temerosa del Señor en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra vida cristiana. Por eso dice, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por eso, hermanos, es importante entender, aprender, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, de cómo los israelitas de manera muy gráfica
¿no es cierto?, de manera muy didáctica, ellos tenían que practicar estos ritos. Hoy en día no tenemos que hacerlo. El sacrificio ya fue completo. Pero lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, ¿para qué fue escrito? Para nuestra enseñanza. Como dice la palabra del Señor en Corintios, ¿verdad? Para que nosotros podamos sacar ejemplo. Y especialmente para no cometer los mismos errores que se cometió en el Antiguo Testamento. Cuando ellos perdieron este temor del Señor. Y el Señor les tuvo que decir que Él no se complace tanto en los sacrificios, ¿verdad?, y las ofrendas, sino en que se le obedezca. Por lo tanto, Dios está mucho más interesado, ¿verdad?, en lo que nosotros, en la actitud y en la calidad de nuestra entrega al Señor, que en lo que visible o exteriormente nosotros hacemos para Él. A veces decimos, ¿verdad?, más en el contexto del discipulado, Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Donde en muchas iglesias el enfoque está puesto en cuánto hacemos para el Señor, en cuántas cosas estoy involucrado, en cuántas cosas estoy participando y cuántas cosas hago para el Señor. Dios aquí nos está enseñando, ¿no es cierto?, que a Él le interesa más lo que somos. Y lo que somos tiene que ver con un sacrificio vivo, con una vida consagrada, con una vida entregada al Señor, ¿verdad? Todo debía ser quemado, no una parte. Todo debía ser expuesto y consumido por el fuego para revelar, ¿no es cierto?, para purificar y para santificar, ¿no es cierto?, esa ofrenda. De la misma manera, nuestra vida debe estar completamente rendida, ¿no es cierto?, al Señor. La palabra del Señor nos escudriña. Miren lo que dice Isaías, por favor, capítulo 5. Isaías, vayamos ahora al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 5. Algo con lo que luchó la nación de Israel. Isaías capítulo 5, versículo 24. Isaías capítulo 5, el versículo 24. Dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la plata, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque, esto es un juicio a la nación de Israel, desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Mira qué triste lo que le ocurrió a los israelitas en el Antiguo Testamento. Desecharon la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso iban a ser también probados con fuego. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaron la palabra del Señor. Mírenlo como lo dice el mismo Isaías en el capítulo 30, versículo 27 de Isaías. Isaías 30, 27. Isaías 30, 27, por favor. Isaías capítulo 30 ahora, versículo 27. Dice, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, y su rostro encendido, y mire lo que dice, y con llamas de fuego. Su rostro, acuérdate, su rostro. Y ahí están nuestros ojos. Ahí estamos en la presencia, ¿verdad?, y en la mirada atenta del Señor, con llamas de fuego, devorador. Sus labios, donde viene la palabra del Señor, llenos de ira, y su lengua como fuego que consume. ¿Ya? Incluso en el libro de Apocalipsis vemos varios pasajes donde se muestra al Señor Jesucristo como fuego consumidor y su lengua incluso como una espada de fuego. ¿Por qué? Porque la sola presencia del Señor, que es fuego consumidor, va a revelar, ¿verdad?, nuestra vida cristiana tal como es. Más allá de lo aparente. Podemos hoy en día vivir vidas hipócritas y vidas aparentes, pero tarde o temprano, al estar en la presencia del Señor, todo va a ser revelado, aclarado y manifestado. Lo vimos también hace algunos domingos atrás, ya que toda obra sería traída a la luz, así como quedamos completamente expuestos ante la palabra del Señor. Examíname, oh Dios, dice el Salmo 139, y pruébame, y conóceme, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
Por lo tanto, la palabra del Señor y la presencia del Señor como fuego consumidor va a permitir, ¿verdad?, que nosotros podamos ser completamente expuestos ante la presencia del Señor. Acompáñame ahora a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Comenté hace un momento atrás esta cita, 1 de Pedro, capítulo 1, para que veamos también cómo Dios usa el fuego para santificar, para consagrar, para purificar nuestras vidas, una vez que ya somos salvos. 1 de Pedro, capítulo 1, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer de los versículos 6 en adelante. Ya dice, en lo cual vosotros ya os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Y miren lo que dice, y interesante cómo el Señor así lo presenta, por un poco de tiempo, un tiempo limitado. Si es necesario, dice, tengáis que ser, ¿qué dice? Afligidos en diversas pruebas. Me llama mucho la atención la palabra diversas, porque Dios es muy, ¿verdad?, ingenioso en cuanto a la forma de las pruebas que a veces permite que enfrentemos en nuestra vida cristiana. Cuando para muchos creyentes las pruebas son un desastre, cuando para muchos creyentes las pruebas económicas, familiares, de salud, personales, laborales, académicas, cuando para muchos creyentes las pruebas son un fracaso o son algo terrible, son algo espantoso, ¿verdad? Y son algo, un desastre en sus vidas, para el Señor tienen un propósito. Y fíjate que este propósito es un buen propósito. Tal como nos dice Pablo en los Romanos en el capítulo 8, que todas las cosas ayudan a bien. ¿No es cierto? Miren lo que dice, nuevamente estamos acá en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios es consciente que muchas pruebas nos van a afligir, nos van a angustiar. Pero ¿cuál es el propósito? Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas lo que vimos en 1 Corintios 3? Que algún día el Señor va a evaluarnos ante su presencia. ¿Qué era lo primero mencionado en cuanto a la calidad de las obras, de la edificación? Oro. ¿Te acuerdas? Oro, plata y piedras preciosas. Interesante, ¿o no? Eso es lo que vemos cuando comparamos escritura con escritura y relacionamos estos conceptos y los acomodamos a lo espiritual. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dios estima más valiosa nuestra fe que el oro. Que nosotros, ¿verdad?, tanto nos afanamos, ¿no es cierto?, en acumular. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, refiriéndose ahora al oro, el cual, aunque perecedero, temporal, ¿verdad?, se prueba con fuego, ahora habla de nuestras obras, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Toma nota, por favor, toma nota del propósito, de por qué muchas veces vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Dice el versículo, dice, sea hallada. Hallada, esto se refiere cuando tú hallas algo. Uno encuentra algo, ¿verdad? Esto es lo que queda después del fuego, de 1 Corintios capítulo 3. Esta prueba, ¿no es cierto?, de fuego. Esto es lo que queda, sea hallada. El Señor, ¿verdad?, va a hallar después de ser expuesto a su presencia, después de haber sido expuesto al fuego, sea hallada ¿en qué? En alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Queremos, hermanos, alabar, glorificar y honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Queremos hacerlo? Toma nota que Dios muchas veces utiliza nuestras pruebas. Aquello en lo que somos afligidos.
aquello que nos duele, aquello que nos complica, aquello que a veces consideramos, ¿verdad?, un fracaso, un desastre, muchas veces Dios lo quiere usar para su gloria. Entonces, cuando este animal debía ser completamente expuesto a ser quemado, nos está enseñando algo interesante. Nosotros estamos ahí como ese animal, completamente expuestos, lavados con la palabra del Señor, y luego para ser completamente revelados por su palabra y por su presencia. Por lo tanto, nuestras pruebas son una maldición o pueden llegar a ser una bendición en nuestras vidas. En este caso, es importante que como creyentes no nos sorprendamos del fuego de prueba que ha venido sobre nosotros, como también dice el apóstol Pedro. No nos sorprendamos del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros, dice, como si alguna cosa extraña, externa, rara, ¿no es cierto?, fuera de lo normal aconteciese. Porque aquí está el propósito de muchas de las pruebas que nos permite el Señor. Que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que Dios sea magnificado. Entonces, cuando alguien te pregunte, o te diga más bien, ¿qué podemos aprender de esa serie de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento, verdad? Hay tantos detalles que me aburro cuando leo el libro de Levítico. Bueno, ya sabes qué decirle, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos aprender y mucho tiene que ver con nosotros. Nunca olvides, las cosas que se escribieron, dice la Escritura, para nuestra enseñanza se escribieron. Eso lo dice Pablo en los Romanos claramente y lo reitera a los Corintios, ¿verdad? Que aquellas cosas fueron escritas con un propósito. Y aún cada detalle tiene incluso, como vemos, un aliento para el corazón. ¿No es maravilloso saber de que cuando sufrimos, ya cuando enfrentamos una situación dura, compleja y difícil, traumatizante en nuestra vida, tiene un propósito? ¿No es algo así al azar o algo, verdad, que no tiene sentido? No, hay un propósito, hermano. Y es por eso que tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor. Quizás necesitamos consagrar nuestros dolores al Señor. Quizás necesitamos consagrar nuestro quebranto al Señor. Quizás necesitamos consagrar nuestras aflicciones al Señor para que Dios, por medio del fuego de su palabra, nos purifique y haga que sea mucho más valioso para su gloria. Recuerda que el oro es purificado con fuego, ¿ya? La palabra de Dios dice que su ley es purificada 7 veces. Y eso se refiere como algo perfecto. La palabra del Señor, ¿verdad?, va a purificar nuestra vida. Es como el crisol, es como el horno, ¿verdad?, en que ese metal preciado se vuelve más puro todavía. Ya hay oro de diferentes quilates. Y eso tiene que ver con el grado de pureza que tenga. En otras palabras, ¿verdad?, con el grado de la escoria saliendo de ese metal. Ya la escoria, la basura, aquellas cosas que estorban. Debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no es cierto? Y dice la Escritura, y desechar todo pecado que nos asedia. ¿Y sabes cuál es la manera de eso? A través de su palabra y a través de la prueba. Por eso es que esto tiene mucho, mucho sentido en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Quemar completamente ese sacrificio. El holocausto no era para dejar una parte, ¿no es cierto? Eso se hacía posterior, eso se hacía después, ya vamos a llegar a eso. Pero aquí todo lo que él tuvo que ordenar, abrir, exponer, lavar, ordenar, ¿no es cierto?, en sus partes, fue completamente entregado al fuego para ser quemado en olor grato a Jehová. Y eso es lo último que menciona el versículo, volviendo a nuestro texto allá en Levítico, ¿no es cierto?, algo que lo he reiterado, que lo he repetido, pero que ahora vamos a aplicarlo de una manera un poco más directa. Allá en el versículo 9, concluye, por decirlo así, todo este proceso, todos estos detalles en que debían ser hecho el holocausto, diciendo, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ya, nuevamente dice, al final del versículo 9 dice, holocausto es. Ya, holocausto es. Y luego, ¿no es cierto?, especifica qué es lo que es ante los ojos del Señor. Ofrenda, este holocausto, encendida. Encendida significa quemada. Ya, eso literalmente significa quemada, encendida en fuego, es lo que se refiere. Es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Olor grato para Jehová. ¿Ya? Qué lindo es esta figura de ser de olor grato al Señor.
¿ya? De que nuestra vida, cual perfume, ¿no es cierto?, agrade a nuestro Señor. ¿Ya? Que nuestras vidas, ¿verdad?, sean en sacrificio vivo, santo, como dice Romanos capítulo 12, y añade, agradable a Dios. ¿Fijas? Dios, ¿no es cierto?, nos lleva a entender que por medio de nuestras vidas sacrificadas, comprometidas y consagradas al Señor, podemos agradarle. Ahora, esto es muy importante, porque nosotros no alcanzamos la salvación por agradar a Dios, porque la salvación no es por obras, y nada de lo que hagamos es suficiente. Aún nuestras justicias, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia ante el Señor. En otras palabras, nada de lo que hagamos va a poder agradar a Dios para llegar a su presencia. Lo único que agradó y satisfizo, ¿verdad?, la justicia de Dios fue su sacrificio, el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Fue completo, fue perfecto, fue suficiente. ¿Ya? Por lo tanto, en Cristo podemos obtener la salvación y el perdón de nuestros pecados. No en nuestro esfuerzo, no en nuestra capacidad, no en nuestras obras. Pero una vez que el Señor nos salvó, nos redimió por la sangre preciosa de ese sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una vez que el Señor nos dio una vida nueva en Él y nos dio la salvación y nos llama santos a su nombre, ahora tenemos la bendición, el privilegio inmerecido de vivir vidas que sí le agraden al Señor. No podríamos agradar en nada a Dios si no fuera a través de Cristo. Posible, porque es a través de su sacrificio que nosotros llegamos a su presencia. ¿Te fijas? El justo muriendo por los injustos, para que con su justicia nosotros fuésemos justificados. Pero ahora que somos hijos del Señor, Dios nos da la oportunidad de agradarle. ¿No te impresiona eso? La posibilidad que tenemos nosotros, simples pecadores, mortales en este mundo temporal, de agradar a Dios, de agradar a un Dios santo y poderoso, de que Él se sienta grato, que Él se sienta contento con nuestro servicio y con nuestra consagración. Yo no encuentro esto maravilloso, porque no tendríamos por dónde ser gratos al Señor. Pero el Señor nos da la posibilidad de honrarle, de adorarle, de glorificarle y de agradarle, de vivir vidas que le agraden. Cuando hoy en día gran parte de la sociedad está enfocada en agradarse a sí misma, en un egoísmo humanista sin fin, un hedonismo buscando su propia satisfacción y su propia complacencia, hoy en día nosotros los creyentes, los hijos del Señor, podemos vivir vidas que le agraden a Él, no a nosotros. Y eso nos da una perspectiva de la vida eterna. Porque todo lo que podamos disfrutar en este mundo, hermanos, hermanas, es temporal. Todo es pasajero. Hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como dice el apóstol Juan, ¿verdad? El que hace la voluntad de Dios, por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero luego añade, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hacer la voluntad de Dios, a Dios le agrada. ¿Recuerda Romanos 12? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestra adoración, vuestro servicio racional. No os conforméis a este siglo, sino comprobad cuál sea la buena voluntad de Dios, nuevamente, agradable y perfecta. Porque si nosotros, hermanos, agradamos a Dios, vamos a agradarnos a nosotros mismos también. Vamos a comprobar que su voluntad es agradable. ¿Aún en la aflicción? ¿Aún en la tribulación? ¿Aún en la prueba? Claro que sí.
porque nos vamos a dar cuenta que aún nuestro sacrificio en este mundo, nuestra aflicción y nuestro quebranto en este mundo es para la gloria del Señor. Es un enfoque totalmente distinto a lo que encuentras hoy en día en el humanismo egoísta a tu alrededor. Es un enfoque totalmente diferente. Es enfocarse no en agradarnos a nosotros mismos, sino al Señor, entendiendo que nuestra vida es temporal aquí en este mundo, pero esperamos una vida eterna al lado de nuestro Señor, en la gloria celestial. Ese enfoque en lo eterno y no en lo temporal es lo que nos da una perspectiva totalmente diferente. Es lo que incluso en el grupo de matrimonios, ¿verdad?, hemos estado estudiando. El matrimonio a la luz de la eternidad. Eso es lo que nos permite superar los problemas, las dificultades, las pruebas, y es el camino a un matrimonio feliz. Porque en la medida que honremos y glorifiquemos y agrademos al Señor, nosotros vamos a experimentar y comprobar la buena, la agradable y la perfecta voluntad del Señor. Miren lo que dice en 2 Corintios 2, 14 al 17. 2 Corintios 2, 14 al 17, por favor. 2 Corintios 2, 14 al 17. Dice, mas a Dios gracias. Aquí el apóstol, ¿verdad?, Pablo, hablando a los creyentes de Corinto, está dando gracias. Más a Dios gracias. ¿Ya? ¿Y qué le está agradeciendo al Señor? Dice, el cual nos lleva siempre de triunfo, dice, en Cristo Jesús. Dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, mire lo que dice, el olor de su conocimiento. Interesante, el olor de su conocimiento. ¿Ya? Y esto no se refiere a que tengamos olor a conocimiento. ¿Ya? No es olor a biblioteca o a libro. ¿Ya? No. Obviamente el conocimiento acá tiene que ver con una relación íntima, cercana, personal con el Señor. ¿Ya? El olor, dice, de su conocimiento, y esto tiene que ver con nuestro entendimiento cercano, práctico, concreto de la voluntad del Señor en nuestra vida. Nosotros olemos, ¿no es cierto?, vida espiritual cuando vivimos vidas espirituales. Pero escucha esto, olemos a carne cuando vivimos vidas carnales. Y por más perfume que te eches, por más que compres el más caro, un Chanel 5 o algo así, ¿verdad? No soy muy conocedor de perfumes, ¿ya? Pero por más pachulí que te eches, vas a oler a carne, si vives en la carne. No puedes evitar ese olor, el olor a carne. Y a propósito, es un olor muy fuerte. Es un olor muy, muy fuerte e intenso. Nada lo puede ocultar. Nada lo puede aplacar. ¿Sabes, hermanos? Dios sabe a qué olemos. Dios sabe a qué olemos. No le podemos engañar. No le podemos nosotros tratar de distraer. Él sabe cuál es el olor que tenemos. Dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Miren lo que dice. En los que se salvan y en los que se pierden. Estos, ya los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por eso es que en Apocalipsis, capítulo 3, hablando a la iglesia de la Odisea, el Señor les habla de manera tan fuerte y tan dura a la iglesia de la Odisea. Cuando les dice, ojalá fuesen fríos o calientes. Pero por cuanto sois tibios, ni frío ni caliente, o sea, no había un compromiso, no había una consagración real en sus vidas, dice, os vomitaré
de mi boca. Es fuerte, es muy fuerte. Me hace pensar algo que me impactó fuertemente hace muchos años atrás, después del terremoto del 2010. Fuimos con unos hermanos a llevar apoyo a los hermanos en Constitución, después del tsunami que hubo allá. Y todavía no habían retirado muchos de los cuerpos que estaban ahí. Y el olor era fuerte, impactante. Hasta el día de hoy yo creo que nunca se me ha olvidado ese olor, muy particular, el olor a muerte. Terrible, terrible. Y ese será el olor que el Señor huele de nuestras vidas cuando vivimos en la carne. Qué pena, es como muchos creyentes no toman en serio al Señor y juegan con el Señor y van a la iglesia solamente para cumplir o solamente están porque tienen que estar, pero no entienden realmente el privilegio que el Señor nos da de poder agradarle, de poder honrarle, de poder vivir vidas sacrificiales para Él en olor grato a su nombre. Es triste como muchos creyentes juegan a la vida cristiana, juegan a ser cristianos. Sin embargo, Cristo Jesús no estaba jugando cuando Él murió en la cruz por ti y por mí. Y Él quiere que vivamos vidas plenas para Él, en gozo incluso, en alegría. Pero eso solo es posible cuando nuestras vidas están consagradas y rendidas a Él. Y quizás hay cosas que aún tú necesitas rendir a los pies del Señor. Filipenses capítulo 4 nos presenta otro testimonio, otro ejemplo tremendo, ¿verdad? Tremendo de lo que es vivir vidas sacrificiales que agradan a Dios, en olor grato a Jehová. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Dice, esto es el apóstol Pablo dándole gracias a los creyentes de Filipos, de la iglesia de Filipos, por una ofrenda que ellos le enviaron, una ofrenda misionera que la iglesia de Filipos le envió para suplir las necesidades del apóstol. Y aunque el apóstol les decía, yo estoy completo en Cristo, sé vivir en la abundancia, en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo les agradece a los filipenses por esta ofrenda. Y mire lo que dice de esta ofrenda en Filipenses 4:18. Dice, todo lo he recibido y tengo abundancia, les dice. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ya esta ofrenda que le enviaron. Dice, mire lo que dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿En qué crees tú que estaba pensando el apóstol Pablo cuando escribió esta frase? Estas frases. Estaba pensando en Levítico, estaba pensando en los sacrificios. Él era judío, venía de ese mundo y entendía perfectamente lo que implicaban este tipo de ritos judíos. Ahora, aplicado, ¿verdad?, al Nuevo Testamento en lo espiritual, él aquí no está hablando de un rito sacrificial, está hablando de nuestras vidas. Lo que ustedes me enviaron, les dice, esa ofrenda en dinero que ustedes me enviaron para suplir mis necesidades, es un holocausto. Es una ofrenda sacrificial. Es una ofrenda de olor grato al Señor. Y lo digo esto con absoluta convicción, porque al comparar escritura con escritura, tú te das cuenta que así es. Incluso en la manera, en la forma en que ellos enviaron esta ofrenda. ¿Sabes dónde estaba Filipos? En una zona, ¿no es cierto?, conocida del Imperio Romano como Macedonia. Mira, acompáñenme a 2 de Corintios, por favor. Nuevamente vamos a 2 de Corintios, pero ahora el capítulo 8. Porque cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios por segunda vez, les exhorta a ser más generosos. Especialmente para una ofrenda que estaban recogiendo para unos necesitados en Jerusalén, en Judea. A unos creyentes que estaban en necesidad en Judea. Y cuando Pablo les escribe a la iglesia de Corinto, ¿no es cierto?, les da el ejemplo. Les da el ejemplo de quiénes. ¿A quiénes utiliza el apóstol Pablo? Bueno, a los de Macedonia. Justamente, a los de Macedonia.
Dice, 2 Corintios capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios era el poder participar en esta ofrenda para los santos en Judea. Esa era la gracia, ¿ya? Dice, versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, estaban en tribulación, y no cualquier tribulación, grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, además eran pobres, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado, agrado significa eso, con agrado, con alegría, han dado, miren lo que dice, conforme a sus fuerzas, y añade, y aún más allá de sus fuerzas. Es más, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Ahí está la clave. Ahí vemos, ¿verdad?, figurativamente este sacrificio de holocausto, cuando el sacerdote tenía que poner todo el animal sobre el altar para ser quemado en olor grato a Jehová. Ellos se dieron primeramente al Señor. Fue un acto sacrificial. Esto que vemos acá en el Nuevo Testamento fue un holocausto en olor grato al Señor. Un holocausto espiritual, una entrega espiritual, una consagración espiritual, un privilegio de poder honrar, glorificar y adorar el nombre del Señor a través de vidas de olor grato al Señor. Esa ofrenda venía con un perfume, venía con un olor especial, agradable al Señor. Venía con una sustancia, ¿verdad?, especial que emitía un olor maravilloso que agradaba el corazón de Dios, alegraba el corazón del Señor. Eso es lo que debería ser el enfoque de nuestras vidas. Dejarnos de buscar tanto nuestra propia complacencia, nuestra propia felicidad, nuestro propio desarrollo o lo que sea que estés buscando en este mundo y empezar a buscar la gloria del Señor y su complacencia, como nuestro Señor Jesucristo, que obedeció y aprendió obediencia en este mundo para agradar a su Padre. ¿Estamos realmente viviendo vidas en olor grato al Señor, en olor grato a su nombre, honrando y glorificándole a través de un sacrificio vivo en consagración total a nuestro Padre Celestial? Vamos a tener un momento de oración para terminar. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque de verdad son tantos detalles, tantas cosas, Señor, que podemos aprender. De verdad, Señor, que me entusiasma mucho tu palabra para ir descubriendo tantas cosas, ¿verdad?, que se relacionan, pues tú la inspiraste y tú la entretejiste para que nosotros la pudiéramos no solo disfrutar, sino entender y sobre todo aplicar. Ayúdanos, Señor, esta mañana a no ser oidores olvidadizos de tu palabra, sino hacedores de ella, y seguir el ejemplo de los de Filipos. Seguir su ejemplo, no solo en cuanto a nuestras ofrendas monetarias, económicas, sino más aún nuestras vidas ofrendadas, rendidas a ti. Esa ofrenda es mucho, pero mucho más valiosa para ti, cuando nuestras vidas están rendidas a ti. Fue mucho más valioso la vida de estos creyentes allá en Filipos cuando dice que se dieron primeramente a ti y luego a ellos. Fue mucho más valioso la rendición de sus corazones que el vaciamiento de sus bolsillos. Por eso yo te ruego, Señor, que tú hables a nuestro corazón, quebrante nuestro corazón y nos permitas, Señor, ante ti rendirnos completamente y entregarte a ti aquellas cosas que debemos entregarte.
para tu honra y tu gloria. Tal vez un dolor, una aflicción, un sufrimiento, tal vez algo que consideramos muy valioso, quizás la búsqueda de algo, de alguna satisfacción en este mundo, quizás una relación, una persona, quizás un bien o una condición, quizás un estudio, un trabajo, quizás un vehículo, una casa, no lo sé. Cada uno de nosotros lo sabe. Pero quizás hay algo que tenemos que rendir al Señor, algo que tenemos que consagrar ante Él. Y yo te invito a que en esta hora tú lo hagas, a que en esta hora tú rindas eso al Señor. Te invito a que donde tú estés, o si quieres pasar aquí al frente, ponte de rodillas y ore al Señor. Ora a Dios y entrégale al Señor aquello que tú entiendes, que te das cuenta que el Espíritu Santo te está moviendo y que tú a lo que te estás aferrando y quizás en esta hora necesitas entregarlo y ponerlo en el altar. Si es así, te invito a que tengamos un momento de oración y te pongas ahí de rodillas donde tú estás o aquí al frente. Ven si quieres, ponte de rodillas y entrégale eso al Señor. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Haz este ejercicio físico y concreto en el cual tú le estás rindiendo al Señor algo. Le estás diciendo, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi sufrimiento, aquí está mi dolor, mi prueba, aquí está mi debilidad, aquí está el anhelo de mi corazón, mi riqueza, no lo sé. Tantas cosas que estorban nuestras vidas y que impiden que nuestras vidas sean dolor grato al Señor. Así que yo te invito a que ahí donde tú estás, pide permiso, no tengas vergüenza, ponte de rodillas y rinde esas cosas al Señor para que juntos terminemos orando a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre eterno, Padre Dios, rendimos estas cosas a tus pies, Señor. Tú las conoces. No es necesario que nadie más las sepa. Algunas cosas quizás de las que podríamos o deberíamos avergonzarnos, pero te las rendimos a ti, Señor. Tómalas. Las quemamos ante tu altar. Las rendimos en olor grato a ti. Y te honramos, Señor, con nuestras vidas, con lo que nos has dado en este mundo. Señor, te glorificamos, te exaltamos y en esta hora, Señor, nos consagramos a ti, como creyentes y también como iglesia. Señor, tómanos también, toma de nosotros, toma de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos y hermanas. Tómanos, Señor, y úsalos. Úsanos para tu gloria. Nos rendimos ante tu altar. Probablemente esto va a tener un gran costo en nuestras vidas, pero ese costo no es nada en relación al costo que tú sufriste por nosotros en la cruz. Y aún es más, es un costo muy pasajero y efímero ante la grandeza de tu gloria. Queremos ser dolor grato ante ti. Y es por eso, Padre Celestial, que con un corazón rendido nos rendimos ante tu presencia. Santos seréis, porque santo soy yo, dice Jehová de los ejércitos. Y es por eso, Señor, que queremos que nuestras vidas sean santificadas en ti. Te lo pido y te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos Dios mediante el jueves en nuestra reunión de oración y estudio bíblico y luego el domingo también en nuestro culto general. Que Dios les bendiga. Bueno, los últimos dos detalles que vamos a ver de esta ofrenda sacrificial, el holocausto, es que debía ser quemada por completo. Dice, hará arder todo sobre el altar. Y aunque esta frase parezca, ¿no es cierto?, ya la culminación de algo muy detallado, también nos entrega mucha riqueza. El hecho de que tenía que arder, el hecho de que tenía que ser completa, es decir, toda, y el hecho de que tenía que ser sobre el altar. Ya no en cualquier parte. Había un lugar especial donde Dios, ¿verdad?, determinó y mostró para que su pueblo pudiese acercarse a Él. Hoy en día nosotros somos ese santuario, somos el sacerdocio y somos el sacrificio vivo. Pero también, ¿no es cierto?, Dios a través de su palabra nos entrega principios para aplicarlo a nuestras vidas.
Cuando nosotros aplicamos esos principios, le honramos, le glorificamos. Y muchos de estos principios tienen que ver con nuestra obediencia. No solo con nuestros sentimientos y nuestra emoción, sino con una obediencia pronta, ¿verdad? Y diligente a su voluntad. Hará arder todo sobre el altar. Todo debía ofrecerse a Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos debía ser rendido al Señor, pero debía ser quemado. El fuego en la Escritura siempre representa el juicio escudriñador de parte del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros disponemos nuestro corazón al Señor, Dios es fuego consumidor y Él prueba nuestros corazones. Vamos a ver más adelante, cuando veamos la ofrenda vegetal, cómo eso se relaciona más específicamente con nuestras obras. Sin embargo, quiero que nos adelantemos un poquito y veamos cómo el fuego en la Escritura es un elemento purificador y escudriñador. Es decir, escudriña, ¿no es cierto?, revela más bien la calidad de nuestra vida al Señor y a la vez también nos santifica, nos purifica y nos enriquece. De la misma manera, ¿verdad?, que se purifica el oro, así de la misma manera también nuestra fe es purificada con el fuego. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 3, por favor, y vamos a leer del versículo 10 en adelante para hablar acerca justamente de cómo el fuego nos santifica y nos purifica. 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 en adelante. Hasta el 15 vamos a leer. Ya dice, lo tienen ahí, vamos a esperar solo unos segundos para poder verlo. 1 Corintios 3, del 10 en adelante. Vamos a esperar que todos lleguen ahí. Dice así: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento inicial es Cristo, en la roca, ¿verdad?, fundamental. Sobre Cristo edificamos nuestra vida. Aquí no estamos hablando de la salvación, sino del fruto de nuestra salvación. Luego añade, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento, dice, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, recuerda, tiene que ver con nuestro crecimiento espiritual, con nuestro desarrollo espiritual, con nuestra vida transformada, con nuestra vida, ¿no es cierto?, en Cristo. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno, ¿qué dice?, será manifiesta. Aquí está hablando de un evento que llamamos el tribunal de Cristo, que después que el Señor nos venga a buscar para llevarnos a su presencia, antes, ¿verdad?, que se desarrolle acá el misterio de la iniquidad, es decir, la tribulación, nosotros vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar con el Señor. Pero el Señor nos va a llevar a su presencia y, como dice acá, nos va a presentar ante su presencia. Y la sola presencia del Señor, y en este momento, vamos a ser escudriñados. Nuevamente dice, la obra de cada uno será manifiesta. ¿Por qué? Porque el día la declarará. Ahí es una referencia a Cristo, el lucero de la mañana, ¿verdad? Cuando Él resplandezca en su gloria y estemos en su presencia. Dice, pues, por el fuego será revelada. La presencia del Señor, sus ojos escudriñadores, van a evaluar si nuestras vidas, nuestro servicio, nuestros sacrificios y aún nuestras ofrendas al Señor van a ser de olor grato a Jehová. Van a agradar a Dios conforme a su voluntad. Dice, pues por el fuego, dice, será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno, dice,
Sí, perdón, dice, sí, me equivoqué, versículo 14, perdón, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Pérdida de qué? No está hablando aquí de la salvación, está hablando de la vida en Cristo. Y está hablando específicamente de la calidad de las obras, del servicio, de nuestra vida que hemos rendido al Señor. Eso lo vemos en el versículo 12. Si alguno sobre este fundamento edificare oro, plata, piedras preciosas, que son elementos perdurables, ¿verdad? Pero añade también madera, heno, hojarasca, que son elementos perecederos, frágiles, ¿verdad? Al ser expuestos al fuego, por supuesto, los elementos perecederos, oro, plata, piedras preciosas, se van a mantener. Pero los elementos, ¿verdad?, perecederos, ¿qué va a pasar? Se van a quemar, van a desaparecer. Madera, heno, hojarasca. ¿Con qué calidad estamos viviendo nuestra vida cristiana? Porque muchos creyentes hoy en día, por no entender esto, viven vidas cristianas pusilánimes, viven vidas cristianas perezosas, vidas cristianas carnales o mundanas que no agradan al Señor, que no honran a Dios. Y probablemente cuando estemos en la presencia del Señor y el Señor evalúe nuestra vida, la calidad de nuestra vida cristiana, vamos a sufrir pérdidas. De aquellas cosas que pensábamos tal vez, o que quisiéramos tal vez que honraran a Dios, finalmente van a quedar desestimadas, van a quedar, ¿verdad?, completamente eliminadas. Es más, dice el versículo 15, si bien el mismo será salvo, claramente lo aclara para que entendamos que no tiene que ver con nuestra salvación, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ya recordamos cuando hace varios meses atrás, ¿verdad?, ya más de un año, hubo un tremendo incendio acá en la zona y con tristeza y con pesar, ¿verdad?, vimos cómo muchos hogares, muchas casas se quemaron y no quedó nada, solo, ¿verdad?, olor a humo y destrucción. Así muchos creyentes van a llegar al cielo, pero como se dice más coloquialmente, en la quemada, es decir, sin nada que ofrecerle en alabanza, honra y gloria a nuestro Señor. Va a ser glorioso encuentro, pero triste consecuencia de no haber vivido una vida consagrada a Dios. Aquí en este mundo podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a otros a nuestro alrededor y parecer creyentes muy comprometidos, creyentes muy fieles, creyentes muy conocedores de la Escritura. Pero Dios conoce nuestros corazones. Y algún día, cuando estemos en su presencia, esto va a ser revelado de manera clara y de manera evidente. Mira qué importante es entender esto. Para que el temor de Jehová, como dice la Escritura, refiriéndose al tribunal de Cristo, en el libro de los Romanos se refiere así Pablo, al tribunal de Cristo, el temor del Señor ya crezca en nuestros corazones. Es decir, tengamos un respeto, tengamos, ¿verdad?, una actitud temerosa del Señor en cuanto a nuestra vida espiritual, en cuanto a nuestra vida cristiana. Por eso dice, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por eso, hermanos, es importante entender, aprender, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, de cómo los israelitas de manera muy gráfica, ¿no es cierto?, de manera muy didáctica, ellos tenían que practicar estos ritos. Hoy en día no tenemos que hacerlo. El sacrificio ya fue completo. Pero lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, ¿para qué fue escrito? Para nuestra enseñanza. Como dice la palabra del Señor en Corintios, ¿verdad? Para que nosotros podamos sacar ejemplo. Y especialmente para no cometer los mismos errores que se cometió en el Antiguo Testamento. Cuando ellos perdieron este temor del Señor. Y el Señor les tuvo que decir que Él no se complace tanto en los sacrificios, ¿verdad?, y las ofrendas, sino en que se le obedezca. Por lo tanto, Dios está mucho más interesado, ¿verdad?, en lo que nosotros, en la actitud y en la calidad de nuestra entrega al Señor, que en lo que visible o exteriormente nosotros hacemos para Él.
A veces decimos, ¿verdad?, más en el contexto del discipulado, Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Donde en muchas iglesias el enfoque está puesto en cuánto hacemos para el Señor, en cuántas cosas estoy involucrado, en cuántas cosas estoy participando y cuántas cosas hago para el Señor. Dios aquí nos está enseñando, ¿no es cierto?, que a Él le interesa más lo que somos. Y lo que somos tiene que ver con un sacrificio vivo, con una vida consagrada, con una vida entregada al Señor, ¿verdad? Todo debía ser quemado, no una parte. Todo debía ser expuesto y consumido por el fuego para revelar, ¿no es cierto?, para purificar y para santificar, ¿no es cierto?, esa ofrenda. De la misma manera, nuestra vida debe estar completamente rendida, ¿no es cierto?, al Señor. La palabra del Señor nos escudriña. Miren lo que dice Isaías, por favor, capítulo 5. Isaías, vayamos ahora al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, capítulo 5. Algo con lo que luchó la nación de Israel. Isaías, capítulo 5, versículo 24. Isaías, capítulo 5, el versículo 24. Dice, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la plata, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque, esto es un juicio a la nación de Israel, desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Mira qué triste lo que le ocurrió a los israelitas en el Antiguo Testamento. Desecharon la palabra del Señor, ¿verdad? Y por eso iban a ser también probados con fuego. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaron la palabra del Señor. Mírenlo como lo dice el mismo Isaías en el capítulo 30, versículo 27 de Isaías. Isaías 30, 27. Isaías 30, 27, por favor. Isaías capítulo 30 ahora, versículo 27. Dice, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, y su rostro encendido, y mire lo que dice, y con llamas de fuego. Su rostro, acuérdate, su rostro. Y ahí están nuestros ojos. Ahí estamos en la presencia, ¿verdad?, y en la mirada atenta del Señor, con llamas de fuego, devorador, sus labios, donde viene la palabra del Señor, llenos de ira, y su lengua como fuego que consume. ¿Ya? Incluso en el libro de Apocalipsis vemos varios pasajes donde se muestra al Señor Jesucristo como fuego consumidor y su lengua incluso como una espada de fuego. ¿Por qué? Porque la sola presencia del Señor, que es fuego consumidor, va a revelar, ¿verdad?, nuestra vida cristiana tal como es. Más allá de lo aparente. Podemos hoy en día vivir vidas hipócritas y vidas aparentes, pero tarde o temprano, al estar en la presencia del Señor, todo va a ser revelado, aclarado y manifestado. Lo vimos también hace algunos domingos atrás, ya que toda obra sería traída a la luz. Así como quedamos completamente expuestos ante la palabra del Señor. Examíname, oh Dios, dice el Salmo 139, y pruébame, y conóceme, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Por lo tanto, la palabra del Señor y la presencia del Señor como fuego consumidor va a permitir, ¿verdad?, que nosotros podamos ser completamente expuestos ante la presencia del Señor. Acompáñame ahora a 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. Comenté hace un momento atrás esta cita, 1 de Pedro, capítulo 1, para que veamos también cómo Dios usa el fuego para santificar, para consagrar, para purificar nuestras vidas, una vez que ya somos salvos. 1 de Pedro, capítulo 1, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer de los versículos 6 en adelante. Ya dice, en lo cual vosotros ya os alegráis
aunque ahora por un poco de tiempo, y mire lo que dice, y interesante cómo el Señor así lo presenta, por un poco de tiempo, un tiempo limitado. Si es necesario, dice, tengáis que ser, ¿qué dice? Afligidos en diversas pruebas. Me llama mucho la atención la palabra diversas, porque Dios es muy, ¿verdad?, ingenioso en cuanto a la forma de las pruebas que a veces permite que enfrentemos en nuestra vida cristiana. Cuando para muchos creyentes las pruebas son un desastre, cuando para muchos creyentes las pruebas económicas, familiares, de salud, personales, laborales, académicas, cuando para muchos creyentes las pruebas son un fracaso o son algo terrible, son algo espantoso, ¿verdad? Y son algo, un desastre en sus vidas, para el Señor tienen un propósito. Y fíjate que este propósito es un buen propósito. Tal como nos dice Pablo en los Romanos en el capítulo 8, que todas las cosas ayudan a bien. ¿No es cierto? Miren lo que dice, nuevamente estamos acá en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios es consciente que muchas pruebas nos van a afligir, nos van a angustiar. Pero ¿cuál es el propósito? Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué dice? ¿Te acuerdas lo que vimos en 1 Corintios 3? Que algún día el Señor va a evaluarnos ante su presencia. ¿Qué era lo primero mencionado en cuanto a la calidad de las obras, de la edificación? Oro. ¿Te acuerdas? Oro, plata y piedras preciosas. Interesante, ¿o no? Eso es lo que vemos cuando comparamos escritura con escritura y relacionamos estos conceptos y los acomodamos a lo espiritual. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dios estima más valiosa nuestra fe que el oro. Que nosotros, ¿verdad?, tanto nos afanamos, ¿no es cierto?, en acumular. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, refiriéndose ahora al oro, el cual, aunque perecedero, temporal, ¿verdad?, se prueba con fuego, ahora habla de nuestras obras, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Toma nota, por favor, toma nota del propósito, de por qué muchas veces vamos a ser afligidos en diversas pruebas. Dice el versículo, dice, sea hallada. Hallada, esto se refiere cuando tú hallas algo. Uno encuentra algo, ¿verdad? Esto es lo que queda después del fuego, de 1 Corintios capítulo 3. Esta prueba, ¿no es cierto?, de fuego. Esto es lo que queda, sea hallada. El Señor, ¿verdad?, va a hallar después de ser expuesto a su presencia, después de haber sido expuesto al fuego, sea hallada ¿en qué? En alabanza, en gloria y en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Queremos, hermanos, alabar, glorificar y honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Queremos hacerlo? Toma nota que Dios muchas veces utiliza nuestras pruebas. Aquello en lo que somos afligidos, aquello que nos duele, aquello que nos complica, aquello que a veces consideramos, ¿verdad?, un fracaso, un desastre, muchas veces Dios lo quiere usar para su gloria. Entonces, cuando este animal debía ser completamente expuesto a ser quemado, nos está enseñando algo interesante. Nosotros estamos ahí como ese animal, completamente expuestos, lavados con la palabra del Señor, y luego para ser completamente revelados por su palabra y por su presencia. Por lo tanto, nuestras pruebas son una maldición o pueden llegar a ser una bendición en nuestras vidas. En este caso, es importante que como creyentes no nos sorprendamos del fuego de prueba que ha venido sobre nosotros, como también dice el apóstol Pedro. No nos sorprendamos del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre vosotros, dice, como si alguna cosa extraña
externa, rara, ¿no es cierto?, fuera de lo normal aconteciese. Porque aquí está el propósito de muchas de las pruebas que nos permite el Señor. Que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que Dios sea magnificado. Entonces, cuando alguien te pregunte, o te diga más bien, ¿qué podemos aprender de esa serie de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento, verdad? Hay tantos detalles que me aburro cuando leo el libro de Levítico. Bueno, ya sabes qué decirle, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos aprender y mucho tiene que ver con nosotros. Nunca olvides, las cosas que se escribieron, dice la Escritura, para nuestra enseñanza se escribieron. Eso lo dice Pablo en los Romanos claramente y lo reitera a los Corintios, ¿verdad? Que aquellas cosas fueron escritas con un propósito. Y aún cada detalle tiene incluso, como vemos, un aliento para el corazón. ¿No es maravilloso saber de que cuando sufrimos, ya cuando enfrentamos una situación dura, compleja y difícil, traumatizante en nuestra vida, tiene un propósito? ¿No es algo así al azar o algo, verdad, que no tiene sentido? No, hay un propósito, hermano. Y es por eso que tenemos que consagrar nuestras vidas al Señor. Quizás necesitamos consagrar nuestros dolores al Señor. Quizás necesitamos consagrar nuestro quebranto al Señor. Quizás necesitamos consagrar nuestras aflicciones al Señor para que Dios, por medio del fuego de su palabra, nos purifique y haga que sea mucho más valioso para su gloria. Recuerda que el oro es purificado con fuego, ¿ya? La palabra de Dios dice que su ley es purificada 7 veces. Y eso se refiere como algo perfecto. La palabra del Señor, ¿verdad?, va a purificar nuestra vida. Es como el crisol, es como el horno, ¿verdad?, en que ese metal preciado se vuelve más puro todavía. Ya hay oro de diferentes quilates. Y eso tiene que ver con el grado de pureza que tenga. En otras palabras, ¿verdad?, con el grado de la escoria saliendo de ese metal. Ya la escoria, la basura, aquellas cosas que estorban. Debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no es cierto? Y dice la Escritura, y desechar todo pecado que nos asedia. ¿Y sabes cuál es la manera de eso? A través de su palabra y a través de la prueba. Por eso es que esto tiene mucho, mucho sentido en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Quemar completamente ese sacrificio. El holocausto no era para dejar una parte, ¿no es cierto? Eso se hacía posterior, eso se hacía después, ya vamos a llegar a eso. Pero aquí todo lo que él tuvo que ordenar, abrir, exponer, lavar, ordenar, ¿no es cierto?, en sus partes, fue completamente entregado al fuego para ser quemado en olor grato a Jehová. Y eso es lo último que menciona el versículo, volviendo a nuestro texto allá en Levítico, ¿no es cierto?, algo que lo he reiterado, que lo he repetido, pero que ahora vamos a aplicarlo de una manera un poco más directa. Allá en el versículo 9 concluye, por decirlo así, todo este proceso, todos estos detalles en que debían ser hecho el holocausto, diciendo, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Ya, nuevamente dice, al final del versículo 9 dice, holocausto es. Ya, holocausto es. Y luego, ¿no es cierto?, especifica qué es lo que es ante los ojos del Señor. Ofrenda de holocausto encendida. Encendida significa quemada. Ya, eso literalmente significa quemada, encendida en fuego, es lo que se refiere. Es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Olor grato para Jehová. ¿Ya? Qué lindo es esta figura de ser de olor grato al Señor. ¿Ya? De que nuestra vida, cual perfume, ¿no es cierto?, agrade a nuestro Señor. ¿Ya? Que nuestras vidas, ¿verdad?, sean en sacrificio vivo, santo, como dice Romanos capítulo 12, y añade, agradable a Dios. ¿Fijas? Dios, ¿no es cierto?, nos lleva a entender que por medio de nuestras vidas sacrificadas, comprometidas y consagradas al Señor, podemos agradarle. Ahora, esto es muy importante, porque nosotros no alcanzamos la salvación por agradar a Dios, porque la salvación no es por obras, y nada de lo que hagamos es suficiente. Aún nuestras justicias, dice la Escritura, son como trapos de inmundicia ante el Señor. En otras palabras, nada de lo que hagamos va a poder agradar a Dios para llegar a su presencia. Lo único
que agradó y satisfizo, ¿verdad?, la justicia de Dios, fue su sacrificio, el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Fue completo, fue perfecto, fue suficiente. ¿Ya? Por lo tanto, en Cristo podemos obtener la salvación y el perdón de nuestros pecados. No en nuestro esfuerzo, no en nuestra capacidad, no en nuestras obras. Pero una vez que el Señor nos salvó, nos redimió por la sangre preciosa de ese sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una vez que el Señor nos dio una vida nueva en Él y nos dio la salvación y nos llama santos a su nombre, ahora tenemos la bendición, el privilegio inmerecido de vivir vidas que sí le agraden al Señor. No podríamos agradar en nada a Dios si no fuera a través de Cristo. Posible, porque es a través de su sacrificio que nosotros llegamos a su presencia. ¿Te fijas? El justo muriendo por los injustos, para que con su justicia nosotros fuésemos justificados. Pero ahora que somos hijos del Señor, Dios nos da la oportunidad de agradarle. ¿No te impresiona eso? La posibilidad que tenemos nosotros, simples pecadores, mortales en este mundo temporal, de agradar a Dios, de agradar a un Dios santo y poderoso, de que Él se sienta grato, que Él se sienta contento con nuestro servicio y con nuestra consagración. Yo lo encuentro esto maravilloso, porque no tendríamos por dónde ser gratos al Señor. Pero el Señor nos da la posibilidad de honrarle, de adorarle, de glorificarle y de agradarle, de vivir vidas que le agraden. Cuando hoy en día gran parte de la sociedad está enfocada en agradarse a sí misma, en un egoísmo humanista sin fin, un hedonismo buscando su propia satisfacción y su propia complacencia, hoy en día nosotros los creyentes, los hijos del Señor, podemos vivir vidas que le agraden a Él, no a nosotros. Y eso nos da una perspectiva de la vida eterna. Porque todo lo que podamos disfrutar en este mundo, hermanos, hermanas, es temporal. Todo es pasajero. Hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como dice el apóstol Juan, ¿verdad? El que hace la voluntad de Dios, por eso dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero luego añade, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hacer la voluntad de Dios, a Dios le agrada. ¿Recuerda Romanos 12? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestra adoración, vuestro servicio racional. No os conforméis a este siglo, sino comprobad cuál sea la buena voluntad de Dios, nuevamente, agradable y perfecta. Porque si nosotros, hermanos, agradamos a Dios, vamos a agradarnos a nosotros mismos también. Vamos a comprobar que su voluntad es agradable. ¿Aún en la aflicción? ¿Aún en la tribulación? ¿Aún en la prueba? Claro que sí. Porque nos vamos a dar cuenta que aún nuestro sacrificio en este mundo, nuestra aflicción y nuestro quebranto en este mundo es para la gloria del Señor. Es un enfoque totalmente distinto a lo que encuentras hoy en día en el humanismo egoísta a tu alrededor. Es un enfoque totalmente diferente. Es enfocarse no en agradarnos a nosotros mismos, sino al Señor, entendiendo que nuestra vida es temporal aquí en este mundo, pero esperamos una vida eterna al lado de nuestro Señor, en la gloria celestial. Ese enfoque en lo eterno y no en lo temporal es lo que nos da una perspectiva totalmente diferente. Es lo que incluso en el grupo de matrimonios, ¿verdad?, hemos estado estudiando. El matrimonio es la luz de la eternidad. Eso es lo que nos permite superar los problemas, las dificultades, las pruebas, y es el camino a un matrimonio feliz.
Porque en la medida que honremos y glorifiquemos y agrademos al Señor, nosotros vamos a experimentar y comprobar la buena, la agradable y la perfecta voluntad del Señor. Miren lo que dice en 2 Corintios 2, 14 al 17. 2 Corintios 2, 14 al 17, por favor. 2 Corintios 2, 14 al 17. Dice, mas a Dios gracias. Aquí el apóstol, ¿verdad? Pablo, hablando a los creyentes de Corinto, está dando gracias. Más a Dios gracias. ¿Ya? ¿Y qué le está agradeciendo al Señor? Dice, el cual nos lleva siempre de triunfo, dice, en Cristo Jesús. Dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, miren lo que dice, el olor de su conocimiento. Interesante, el olor de su conocimiento. ¿Ya? Y esto no se refiere a que tengamos olor a conocimiento. ¿Ya? No es olor a biblioteca o a libro. ¿Ya? No. Obviamente el conocimiento acá tiene que ver con una relación íntima, cercana, personal con el Señor. ¿Ya? El olor, dice, de su conocimiento. Y esto tiene que ver con nuestro entendimiento cercano, práctico, concreto de la voluntad del Señor en nuestra vida. Nosotros olemos, ¿no es cierto?, vida espiritual cuando vivimos vidas espirituales. Pero escucha esto, olemos a carne cuando vivimos vidas carnales. Y por más perfume que te eches, por más que compres el más caro, un Chanel 5 o algo así, ¿verdad? No soy muy conocedor de perfumes, ¿ya? Pero por más pachulí que te eches, vas a oler a carne, si vives en la carne. No puedes evitar ese olor, el olor a carne. Y a propósito, es un olor muy fuerte. Es un olor muy, muy fuerte e intenso. Nada lo puede ocultar. Nada lo puede aplacar. ¿Sabes, hermanos? Dios sabe a qué olemos. Dios sabe a qué olemos. No le podemos engañar. No le podemos nosotros tratar de distraer. Él sabe cuál es el olor que tenemos. Dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Miren lo que dice. En los que se salvan y en los que se pierden. Estos, ya los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Por eso es que en Apocalipsis, capítulo 3, hablando a la iglesia de la Odisea, el Señor les habla de manera tan fuerte y tan dura a la iglesia de la Odisea. Cuando les dice, ojalá fuesen fríos o calientes. Pero por cuanto sois tibios, ni frío ni caliente, o sea, no había un compromiso, no había una consagración real en sus vidas, dice, os vomitaré de mi boca. Es fuerte, es muy fuerte. Me hace pensar algo que me impactó fuertemente hace muchos años atrás, después del terremoto del 2010. Fuimos con unos hermanos a llevar apoyo a los hermanos en Constitución, después del tsunami que hubo allá. Y todavía no habían retirado muchos de los cuerpos que estaban ahí. Y el olor era fuerte, impactante. Hasta el día de hoy yo creo que nunca se me ha olvidado ese olor, muy particular, el olor a muerte. Terrible, terrible. Y ese será el olor que el Señor huele de nuestras vidas cuando vivimos en la carne. Qué pena, es como muchos creyentes no toman en serio al Señor y juegan con el Señor
Y van a la iglesia solamente para cumplir o solamente están porque tienen que estar. Pero no entienden realmente el privilegio que el Señor nos da de poder agradarle, de poder honrarle, de poder vivir vidas sacrificiales para Él en olor grato a su nombre. Es triste como muchos creyentes juegan a la vida cristiana, juegan a ser cristianos. Sin embargo, Cristo Jesús no estaba jugando cuando Él murió en la cruz por ti y por mí. Y Él quiere que vivamos vidas plenas para Él, en gozo incluso, en alegría. Pero eso solo es posible cuando nuestras vidas están consagradas y rendidas a Él. Y quizás hay cosas que aún tú necesitas rendir a los pies del Señor. Filipenses capítulo 4 nos presenta otro testimonio, otro ejemplo tremendo, ¿verdad? Tremendo de lo que es vivir vidas sacrificiales que agradan a Dios, en olor grato a Jehová. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Dice, esto es el apóstol Pablo dándole gracias a los creyentes de Filipos, de la iglesia de Filipos, por una ofrenda que ellos le enviaron, una ofrenda misionera que la iglesia de Filipos le envió para suplir las necesidades del apóstol. Y aunque el apóstol les decía, yo estoy completo en Cristo, sé vivir en la abundancia, en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Pablo les agradece a los filipenses por esta ofrenda. Y mire lo que dice de esta ofrenda en Filipenses 4:18. Dice, todo lo he recibido y tengo abundancia, les dice. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ya esta ofrenda que le enviaron. Dice, mire lo que dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿En qué crees tú que estaba pensando el apóstol Pablo cuando escribió esta frase? Estas frases. Estaba pensando en Levítico, estaba pensando en los sacrificios. Él era judío, venía de ese mundo y entendía perfectamente lo que implicaban este tipo de ritos judíos. Ahora, aplicado, ¿verdad?, al Nuevo Testamento en lo espiritual, él aquí no está hablando de un rito sacrificial, está hablando de nuestras vidas. Lo que ustedes me enviaron, les dice, esa ofrenda en dinero que ustedes me enviaron para suplir mis necesidades, es un holocausto. Es una ofrenda sacrificial. Es una ofrenda de olor grato al Señor. Y lo digo esto con absoluta convicción, porque al comparar escritura con escritura, tú te das cuenta que así es. Incluso en la manera, en la forma en que ellos enviaron esta ofrenda. ¿Sabes dónde estaba Filipos? En una zona, ¿no es cierto?, conocida del Imperio Romano como Macedonia. Mira, acompáñenme a 2 de Corintios, por favor. Nuevamente vamos a 2 de Corintios, pero ahora el capítulo 8. Porque cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios por segunda vez, les exhorta a ser más generosos. Especialmente para una ofrenda que estaban recogiendo para unos necesitados en Jerusalén, en Judea. A unos creyentes que estaban en necesidad en Judea. Y cuando Pablo les escribe a la iglesia de Corinto, ¿no es cierto?, les da el ejemplo. Les da el ejemplo de quiénes. ¿A quiénes utiliza el apóstol Pablo? Bueno, a los de Macedonia. Justamente, a los de Macedonia. Dice, 2 Corintios capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios era el poder participar en esta ofrenda para los santos en Judea. Esa era la gracia. ¿Ya? Dice, versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, estaban en tribulación, y no cualquier tribulación, grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, además eran pobres, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado
Agrado significa eso, con agrado, con alegría. Han dado, miren lo que dice, conforme a sus fuerzas, y añade, y aún más allá de sus fuerzas. Es más, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Ahí está la clave. Ahí vemos, ¿verdad?, figurativamente este sacrificio de holocausto, cuando el sacerdote tenía que poner todo el animal sobre el altar para ser quemado en olor grato a Jehová. Ellos se dieron primeramente al Señor. Fue un acto sacrificial. Esto que vemos acá en el Nuevo Testamento fue un holocausto en olor grato al Señor. Un holocausto espiritual, una entrega espiritual, una consagración espiritual, un privilegio de poder honrar, glorificar y adorar el nombre del Señor a través de vidas de olor grato al Señor. Esa ofrenda venía con un perfume, venía con un olor especial, agradable al Señor. Venía con una sustancia, ¿verdad?, especial que emitía un olor maravilloso que agradaba el corazón de Dios, alegraba el corazón del Señor. Eso es lo que debería ser el enfoque de nuestras vidas. Dejarnos de buscar tanto nuestra propia complacencia, nuestra propia felicidad, nuestro propio desarrollo o lo que sea que estés buscando en este mundo y empezar a buscar la gloria del Señor y su complacencia, como nuestro Señor Jesucristo, que obedeció y aprendió obediencia en este mundo para agradar a su Padre. ¿Estamos realmente viviendo vidas en olor grato al Señor, en olor grato a su nombre, honrando y glorificándole a través de un sacrificio vivo en consagración total a nuestro Padre Celestial? Vamos a tener un momento de oración para terminar.